Te invitamos a escuchar Despertando con Fe, un espacio donde buscamos que inicies tu día de una mejor manera. Conéctate al Facebook de Trigo y Miel Salamanca, de lunes a viernes en horario de las 7:30 de la mañana. Trigo y Miel Salamanca, enseñando principios que transforman vidas. Te invitamos a nuestro estudio del libro por libro, los martes a las 5:30. Para mayor información, acércate a la pastora Venus Banda. ¡Hey, mi familia! ¡Qué gusto estar nuevamente con ustedes por este medio! Hoy estamos contentos porque estamos finalizando esta serie de estudios que vimos durante el mes de septiembre, que es Cimentado sobre la Roca. Y bueno, pues queremos finalizar ya e iniciar un nuevo tiempo que estaremos hablando acerca del Dios que vive. Si tú vienes hoy por primera vez con nosotros, queremos recibirte con un abrazo muy afectuoso y que dispongas tu corazón a recibir lo bueno, lo nuevo, lo fresco que Dios tiene para tu vida. Tal vez tú te encuentras en alguna necesidad y hoy Dios tal vez tenga la palabra, la respuesta que tú necesitas. Así que ponte cómodo, ponte el cinturón, que comenzamos. Muy bien, mi familia, hoy quiero hablarte de algo muy interesante. Mira, en Mateo capítulo 5 se está tocando el tema del Sermón del Monte. En este Sermón del Monte es la predicación, o encontramos la predicación más sublime jamás expresada por un hombre, sin olvidar que Cristo Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él se manifestó como el Hijo del Hombre, pero también como el Hijo de Dios. Y en este sermón se recoge lo más profundo de la ley y los profetas, los estándares más altos que nadie jamás había hablado. Aquí podemos observar tanto los rasgos y atributos que deben poseer los creyentes, así como la naturaleza del reino. Esta enseñanza está tan lleno de conceptos espirituales tan enriquecedores que solamente el apóstol Mateo dedicó 3 capítulos enteros hablando acerca de escribiendo y recolectando la información de estas bienaventuranzas. Pero lo interesante es que Jesús no solamente enseña cosas doctrinales o teóricas, por decirlo así, sino que también cierra con cosas prácticas muy interesantes. Igual el apóstol Pablo, en sus diferentes epístolas, él iniciaba con doctrina, con enseñanza, pero siempre terminaba con algo práctico. Pero lo que sí es importante observar y comprender es que nuestro Señor Jesucristo no quiere que sus palabras caigan en saco roto, sino que realmente causen una transformación real y genuina, porque su palabra es viva y es eficaz. Amén, amén. Entonces, para entender un poquito al punto donde quiero llegar, vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, y que dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, subráyala ahí, las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, subráyale ahí, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Miren, mis amados, aquí vemos 2 personajes, a 2 hombres diferentes, y hay también 2 casas o construcciones diferentes. Pero quiero hacer un breve paréntesis antes de proseguir en este punto. Quiero enseñarte una verdad bíblica. El que cree al Señor Jesucristo le obedece, y no con una obediencia rígida, legalista para salvación, sino con una obediencia sincera para honrar, agradar y glorificar a nuestro Dios en base a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es decir, no es lo mismo que tu obediencia sea como causa de una salvación a que sea como consecuencia de ella. Amén, amén. Entonces, el creyente verdadero, el creyente genuino, es aquel que de manera voluntaria desea hacer la voluntad de Dios. Amén. Mira,
Dice el Señor que Él se agrada cuando nosotros obedecemos su palabra. Dice Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, guardan mis mandamientos. El capítulo 14, verso 23 de Juan dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabe? Aquí es algo importante que debemos resaltar. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos obedecer? El Señor Jesús dijo que realmente el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿Qué podemos descubrir aquí en nuestro afán de ser obedientes? Mira, el apóstol Pablo nos lo revela en su carta a los Romanos capítulo 7, verso 20 a 21, que dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire, hay una naturaleza en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, que sin desearlo nos arrastra a pecar, a desobedecer a Dios. Pero quiero decirte algo, no te preocupes, porque si tú estás padeciendo de esta lucha interna por querer obedecer a Dios, déjame decirte que vas por buen camino, porque hay otra naturaleza que es la naturaleza del espíritu, y ambos están peleando para ver quién es más obediente, si la carne o el espíritu. Preocúpate si tú no tienes esta lucha o sentimiento en ti, porque quiere decir que todavía necesitas ser transformado y venir a arrepentimiento, porque nuestra conciencia tal vez esté cauterizada. Amén, amén. Así que seamos obedientes. Bueno, regresando a esta porción de la Escritura, Jesús está hablando de dos similitudes que son muy importantes y de las que quiero ya ir definiendo. La primera es que ambos escucharon. Número uno, ambos escucharon y entendieron la misma palabra, sus advertencias, sus promesas, como dice el verso 24 y 26 del capítulo 7. El primero dice que escuchó la palabra, la recibió, la escuchó, la atesoró, pero la puso por práctica, por obra, y este es un hacedor. Sin embargo, el segundo hizo exactamente lo mismo, pero dice que no la puso por obra. Hay mucha gente que escucha, que lee, que ora, levanta las manos, que asiste a las reuniones, pero la diferencia es que lo que aprenden y los que saben no lo ponen por práctica. Viven todavía siguiendo la voluntad de su naturaleza humana. Quiero resaltar que es importante que tú tomes la decisión de escuchar al Señor, porque esto determina, la obediencia determina tu eternidad, marca la eternidad. Si no, mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Fíjate qué tremendo, la obediencia. Ahora, estas dos personas pensemos que van a la iglesia, a ellos buscan obedecer al Señor, pero aquí hay dos vidas totalmente diferentes y dos finales totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. No es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. En pocas palabras, mis amados, no solamente basta con creer, no es suficiente solamente creer. Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser hacedores y practicantes. Te pongo este ejemplo que a mí me encanta en Marcos capítulo 10, verso 19 al 22, que habla acerca de un joven rico que se acercó a Jesús, llegó con él Jesús, le reconoció, le dijo, maestro bueno, y mira, le hace una pregunta importantísima acerca de la eternidad. Le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, tú sabes los mandamientos, tú sabes los mandamientos, tú conoces la ley, hazla, cúmplela. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Como muchos cristianos que hoy en día lo hacen. Él le dijo, Señor, yo lo hago desde que era niño, desde que nací. He guardado la ley perfectamente. Y déjame decirte que ahí hay un grave problema en la vida de los creyentes, y es un error muy común. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 3, verso 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ley exigía una obediencia total, entera, desde que nacieran hasta que murieran, pero esto era totalmente imposible. Por eso es que Jesús vino a tomar nuestro lugar, a cumplir perfectamente la ley para hacernos libres, redimirnos bajo la maldición de esta ley, y en lugar de la ley lo tuviéramos a Él, para que la obra de su sacrificio, mediante la fe en Él, se cargara a nuestra causa y poder tener una vida más justa, más recta, más íntegra y más obediente a Dios, no por nuestros esfuerzos, sino por el sacrificio de Jesús y su gran amor. Y mira, dice aquí que Jesús le amó como te ama a ti. Dice que le amó y le expuso en ese amor lo que había en su corazón, la condición de su corazón, para que este joven se diera cuenta que no era tan justo como él pensaba, como muchos pensamos: no, pues yo no peco, yo no hago mal, no adultero, no robo, no hago mal a nadie. Pero dice la palabra que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Jesús le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, repártelo, y entonces ven y sígueme. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este joven? En su corazón, que no estaba dispuesto a pagar el precio. Fue un precio muy alto para él, y simplemente se dio la media vuelta y se marchó. ¡Qué tremendo! Entonces, mis amados, esto es un punto importante. Y segundo, y para finalizar, es que estos hombres ambos edificaron una construcción, edificaron una casa, aparentemente no con muchas diferencias, eran casi iguales, a lo mejor tal vez hasta iguales de la misma piedra, la fachada, todo, pero salvo que había algo que no se veía, algo que estaba totalmente oculto, algo que estaba sobre la tierra y era parte fundamental, que era la base, el apoyo, era el cimiento. Y ese cimiento marcaba la diferencia, porque uno de ellos quería que su casa durara y el otro solamente que su casa luciera. Uno, mientras buscaba la consistencia y la solidez de su edificación, el otro simplemente buscaba la apariencia de que se viera bonita. Mis amados, ¿cuántos de nosotros aparentamos ser gente buena? Aparentamos ser gente obediente, aparentamos ser buenas personas porque venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, oramos, pero la realidad es que nuestro fundamento no está realmente en Cristo Jesús, sino está en la apariencia. Llevamos vidas de apariencia, y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. El Señor no quiere que nosotros seamos gente superficial, gente de apariencia, sino que realmente tengamos solidez en nuestra vida. Y quiero finalizar, concluir con algo que el Señor le dijo a uno de los profetas más tremendos que hay en la palabra, en el Antiguo Testamento, que es Ezequiel. Y Dios le advirtió que habría un pueblo que no escuchara, que habría un pueblo que no le iba a obedecer, y eso Dios no quiere que nos suceda a nosotros mismos. Mira lo que dice el capítulo 33, versículo 30 al 33, dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: vengan ahora y oigan qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Le pondría yo aquí: y vendrán a ti como vienen a trigo y miel, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Y mira qué terrible: y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que cantas bien, y oirán tus palabras. Yo le agregaría en la versión Jorge habla hoy, y te oirán que predicas bastante bien, que enseñas muy bien, que enseñas con enjundia. Sí, tus palabras, ¿verdad? Pero dice: no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, ¿qué era la consecuencia de esto? Sabrán que hubo profeta entre ellos.
Mire, mis amados, el pueblo apreciaba la elocuencia y las palabras del profeta Ezequiel, pero no el mensaje en sí. No hacían caso de la palabra de Dios, de lo que Dios le hablaba a través de Ezequiel. Ellos estaban edificando simplemente sobre algo aparente, sobre arena, pero la consecuencia de ellos, ¿qué crees que fue? Fue terrible, fue el cautiverio. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos oían la palabra de Dios, alababan a Dios, pero no hacían caso. Y Dios no quiere que esto nos pase, nos suceda a nosotros. Muchas veces si no nos pasa algo, no es porque Dios no vea nuestros actos, simplemente Él es paciente para ver si nosotros venimos al arrepentimiento y ponemos por obra la palabra de Dios. No es que tanto sepas de la Escritura, no es que tanto sepas de la Biblia, sino de lo que sabes, cuánto realmente pones por obra. Porque la palabra dice que el conocimiento envanece, la letra mata, pero el Espíritu de Dios es el que vivifica, y el Espíritu vivifica solamente cuando tú y yo, algo que Dios nos habla, por muy pequeño que sea, lo ponemos en práctica. Y eso, mis amados, se nos queda más grabado que aprenderse todo de un solo jalón. Así que, mis amados, hoy precisamente quiero decirte que Dios te ama, pero Dios no quiere que simplemente seas un oidor olvidadizo, sino un verdadero hacedor de la palabra. Que todo lo que tú hagas sea realmente edificado en Cristo Jesús, que es el cimiento, y que de ahí en adelante, algo que no se ve, tú seas auténtico, que tú seas alguien verdadero. No aparentes que seas una persona que oras y en tu casa no te acuerdas, ni lees la palabra, ni oras para nada. Simplemente dice Jesús, tú cuando ores, métete a tu cuarto y ora al Padre, y ora en secreto, que el Padre te recompensará en público. Cuando tú eres auténtico, cuando tú te metes a lo profundo, cavas y ahondas, como dijo Marcos, ahondas y cavas en lo profundo, y haces un cimiento en Cristo Jesús, mis amados, tú vas a permanecer cuando el día de la prueba venga a tu vida. Bien, espero que esto te haya bendecido. Gracias por estar aquí. Coméntenlo, órenlo, y que Dios le revele cada día más. Gracias y nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.